Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos esperando a nuestra invitada del día de hoy. Ya la tenemos aquí. Hola. Hola. Bueno, esta es la canción de inicio del programa introductorio. Eso es. Vamos a Luego empezar. tendremos de base a la Navidad, ¿te parece bien, verdad? Fenomenal, fenomenal. Hay que tener espíritu de fiesta, sonreír y pensar en las cosas buenas. Venancio, buenas tardes. Qué alegría tenerte por aquí. Muy buenas tardes, Cristina. Gracias por sumarte a esto. Bienvenidos todos. Y ahora lo que me viene primero, antes yo normalmente os presentaba, pero me he dado cuenta que cuando yo os hago estas preguntas en directo es mucho más jugoso. Entonces, Sorpresa. a ver, bueno, pues decirte primero, profesionalmente, vamos a decir, Cristina González Bermán es psicóloga. Pero mi pregunta es, ¿qué abocó a Cristina primero a buscar ese camino de la psicología y luego qué parte emocional ha supuesto para ti estar en en este camino de apoyo a Wow. otros? Empezamos poniendo la carne en el asador. Pues a ver por dónde empiezo, porque la historia pues, ya lleva unos añitos. Para mí, la vocación de servicio, la ayuda, la escucha, siempre ha sido parte importante en mi vida. Desde que he sido bien pequeña, por la educación también que he recibido, el ayudar a las personas que lo necesitan, me, me resulta tan gratificante y luego acompañar en el proceso de sufrimiento. Yo de vocación soy psicóloga, ¿no? Entonces, hay un factor que es verdad que desde que estaba en el colegio, yo sabía que tenía que hacer algo, que quería dedicarme a algo que me permitiese acompañar a las personas. Porque escuchar, para mí, creo que es un don. Y tengo la suerte, creo, espero y también espero, de saber escuchar realmente cuál es el mensaje de las personas que estoy ayudando, que estoy escuchando y ir un pasito más allá de lo que se manifiesta, porque muchas veces lo que manifestamos y lo que realmente necesitamos no van por el mismo camino. Entonces, esta como sed de conocer. Me encanta el sistema nervioso, el cerebro siempre me ha apasionado, la estructura a nivel fisiológico, toda esa parte, cómo funciona también la mente, cómo algo que son conexiones sinápticas entre neuronas pueden generar procesos tan intensos y tan maravillosos como pueden ser las emociones o como pueden ser los pensamientos y la creatividad que podemos llegar a tener el ser humano a partir de pues pequeñas conexiones. Entonces, por un cúmulo de cosas, también tengo una tía mía que yo básicamente me he criado con ella, con mis dos tías y mi madre. Una de ellas es médico psicoterapeuta, entonces también he recibido mucho amor por este tipo de profesión, mucha conexión la he tenido en casa y todos estos factores, el tener a mi tía en casa,
querer ayudar a las personas a transitar momentos de sufrimiento o procesos de crecimiento, que no todo tiene que ser psicopatología, no todo tiene que ser por problemas de ansiedad, simplemente podemos tener la necesidad de sentirnos realizados y salir de la superficie en la que estamos todos caminando, corriendo todo el día sin preguntarnos qué pasa con mi vida, qué es lo que yo realmente he venido a hacer aquí, qué es lo que yo quiero hacer para que mi entorno sea un poquito mejor. Mi abuelo, que no, ni le conocí, ¿no? Pero en mi casa siempre se ha dicho que tenemos que intentar hacer nuestro entorno, nuestro mundo un poco mejor simplemente por el hecho de estar aquí. Que tenemos esta vida que es muy rápida y es el tiempo pasa muy rápido y es muy corta, y tenemos que hacer lo mejor que podamos, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Este es un término, la ecología, que Cristina de la Torre, que Jamper del equipo de Cristina de la Torre también utiliza mucho, y es la ecología. Ella trabaja mucho con las creencias y la ecología. Si tú estás bien, los demás también van a estar bien. Y al final es un quid pro quo, ¿no? Es como dar y recibir, y todo eso genera una sinergia y un resultado que no sé bien cómo definirlo, pero es una sensación de real conexión y de servicio, como, o sea, de vocación de servicio, de estar ahí para las personas, para ayudarlas a ayudarles un poco, o sea, acompañar más bien. Esta parte de acompañamiento, cuando es de vocación, yo pienso que tiene un plus bastante grande de impacto incluso en el cliente, paciente, sea para transitar quizás su sufrimiento o, o su, o su crecimiento, que es lindo lo que acabas de decir porque es, no, o sea, ni los psicólogos ni los coaches solo están para lo malo, también estamos para, Claro. para lo bueno. Es una parte muy importante y sobre todo relacionado con la psicología, porque ya estamos en un periodo mucho más, estamos mucho mejor aceptados en el entorno social, porque en general la psicología se asocia con estar enfermo, mental, pero enfermo, ser incapaz de solucionar una situación por ti solo, debilidad, sufrimiento. Entonces, el enfoque que tiene la psicología para muchas personas es completamente patologizado, o sea, es una perspectiva desde la patología, pero la psicología, de la mano del coaching o sin estar de la mano del coaching de forma autónoma, tiene una línea maravillosa de la psicología positiva, de la línea que creó Martin Seligman por el 2008, o sea que es muy reciente, pero ¿por qué vamos a quedarnos restringidos a una parte pequeña de la población, a subsanar un problema, si lo que podemos hacer es potenciar a la persona para que dé todo lo que dé de sí, para que ahora está muy de moda el ser la mejor versión, ¿no? Sacar la mejor versión, para que saquemos nuestra mejor versión, y nuestra mejor versión hará de nosotros, generará sentimientos de autorrealización, pero también en los demás va a generar un entorno de amabilidad. Porque ¿qué nos pasa muchas veces, Patricia? Que estamos, o sea, anclados en un modelo que vamos súper rápido, vamos corriendo. ¿Y cuántos momentos de amabilidad se tienen al día? Cuando los tienes, más bien es algo excepcional, ¿no? ¿Por qué no? Y depende de nosotros solamente, ¿por qué no marcarnos el objetivo de sonreír a las personas con las que nos encontramos, demostrar un poquito de amabilidad, porque esas pequeñas cosas, al final, son las que marcan la diferencia? Entonces, si salimos del modelo de patología en psicología y de la mano del coaching, que estoy introduciéndome en este mundo y me parece maravilloso, combinar las dos potencias y hacer una sinergia para que podamos sacar, pulir el diamante que llevamos todos dentro, mmm, es que solamente de pensarlo realmente me emociono. Es que
es totalmente diferente porque todos hemos tenido, bueno, yo también en su momento era como, wow, sí, el psicólogo, tengo que estar mal para ir al psicólogo. O sea, te lo pensabas así, ¿no? Y lo del coaching también es como, tengo que ir a un coach porque, claro, Soy no puedo incapaz yo solo. de... Y Mm, entonces es como, wow, sí, sí es una cosa es malo, y si es otra cosa. Entonces cuando dices, sumado estas dos fuerzas, es ujú, más potente incluso el trabajo que me imagino que realices, pero no solo eso, sino que la parte de aprender a ser amables con nosotros mismos, creo que es la gran cosa que no nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo y no solo eso, sino que vivimos muchas veces en ansiedad sin saberlo ujú. y, y Es es que el como, problema, el problema es que se ha normalizado el nivel de mm, ansiedad que estamos acostumbrados a manejar. Igual que el tabaco, la nicotina es un activador del sistema nervioso, lo que hace la nicotina es activar el umbral de la ansiedad, o sea, hacerte más reactivo y cuando tienes el mono dices, es que me tranquilizo, pero es una falacia enorme porque en realidad tranquilizarte supone volver a niveles que aún así están por encima de lo que se considera normal. Entonces, ¿por qué tenemos que estar siempre sobreviviendo? ¿Por qué tenemos que centrarnos solamente en apagar fuegos en determinados momentos? No sé hacer esto, pues lo intento, que no puedo, ayudo, pido ayuda para salir de este atolladero. Pero ¿por qué no? Y es una cosa que a mí me motiva mucho trabajar y me gusta realmente mucho es buscar cuáles son las fortalezas de las personas. Y aquí empezamos a hablar ya del proceso de introspección. Y el proceso de por favor. introspección es un proceso, la mayoría de las personas saben que es mirar hacia adentro. Pero ¿qué supone mirar hacia adentro? Imagínate que estás en medio del desierto y estás parado ahí en medio del desierto. Mm. ¿Qué sensación te da que estás en medio de nada? ¿Qué recursos crees que tienes tú para salir de ahí? Se me ocurre empezar a andar. Claro, pero ¿a dónde? Porque ¿dónde está el norte? Entonces, muchas veces en el proceso de introspección creo que hay que responder una serie de preguntas. Y es esencial saber cuáles son nuestro esqueleto, la parte que nos une a la Tierra, por decirlo así, porque al final esta va a ser la que nos permita ir añadiendo competencias. Pero como base, todas las personas cuando venimos al mundo a lo largo de nuestras experiencias, vamos desarrollando competencias y habilidades que nos permiten gestionar nuestras rutinas del día a día. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la obligación, no es una palabra quizá adecuada, más bien la responsabilidad para nosotros mismos de plantearnos, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué recursos tengo? ¿Dónde me siento yo cómodo? Porque todo esto nos va a permitir generar una especie de esqueleto, como te decía antes, Mm. donde según vayamos caminando podemos ir incorporando. Es como si generas el tronco y las ramitas y vas poniendo las hojas, las frutas, los pajaritos, y entonces vas complementando y haces un árbol frondoso, enorme, rico, sano, potente, fuerte, que genera frutos para los demás, pero al final tenemos una buena estructura yoica que se llama en psicología, una buena base sobre la que caminar. Si nosotros no somos conscientes de los recursos que tenemos, es muy difícil que a la hora de gestionar una situación que además está fomentando una sensación de ansiedad porque nos supone un reto, nos saca de nuestra zona de costumbre y nos supone un reto, si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos para
gestionar esta situación. Difícilmente puedes salir de ahí si no reconoces lo que existe ya, ¿no? O vienes marcado por acción-reacción, pero es que Susan David, me parece que lo dijo, es una científica de Estados Unidos que estudia la agilidad emocional, plantea que entre un estímulo y una respuesta hay un espacio, y este espacio es el silencio. Y este silencio, este pequeño lapso, nos va a permitir tomar un poco de distancia, respirar y decidir cuál es la estrategia que más me interesa a mí poner en marcha. Porque si nos dejamos llevar por los impulsos, por lo conocido, vamos a entrar en un bucle de repetición. Y ya lo decía Freud, que la repetición al final drena la energía, te deja sin energía. Nosotros, el ser humano, está preparado para la riqueza, la diferencia, los matices. Necesitamos todo eso. Si vivimos una vida monótona, al final terminas apagándote. Pero ¿por qué entonces nos dejamos caer en estas rutinas tan absorbentes y tan desmotivadoras? Quizás porque no sabemos en ese momento de... Porque no tomamos la responsabilidad, porque al final nos dejamos llevar por la corriente que se nos va marcando. Luego es muy fácil decir, no, es que claro, en esta sociedad no hay valores. Es que claro, yo no puedo vivir con la superficialidad, con la falta de valores. ¿Tú estás aplicando tus propios valores? ¿Tú estás siendo coherente con tus propios valores? ¿Estás viviendo de forma consciente y bueno, siguiendo un poco los preceptos del mindfulness, que es vivir en el aquí y el ahora? Al final, todas estas preguntas, porque la pregunta es una herramienta maravillosa, nos van a permitir saber cómo es nuestra estructura, conocer cómo nosotros tendemos a reaccionar. Y cuando se toma conciencia de que tenemos marcado un reflejo condicionado, un automatismo, cuando nos hemos dado cuenta de eso, podemos cambiar. Pero si no nos damos cuenta, al final vamos a estar enganchados en un bucle que va a generar creencias limitantes, emociones difíciles de gestionar y conductas que al final van a cargarnos de frustración, van a como quitar ese remanso de energía, como esa reserva emocional que vas acumulando a lo largo del tiempo. Mira, Venancio dice, ole, ole, mindfulness. El mindfulness es esencial y Venancio es un gran experto en este área. Así que hace unas meditaciones espectaculares. Invito a que la gente vea su perfil porque merece la pena. Sí. A ver, volviendo a esto, al final lo que tenemos que hacer entonces es plantearnos vivir con una mirada crítica. Con una mirada crítica, ¿qué quiere decir? ¿Que estemos criticando, que estemos mirando qué es lo que nos falta? No. Que tengamos una apertura de mente que nos permita visualizar con perspectiva. Porque desde la perspectiva sales de ese pozo, de ese aislamiento que al final te limita y te restringe. O sea, al final te quita las oportunidades que nos deja la vida. Y es verdad que estamos viviendo en un momento dramático, difícil. El 2020 va a pasar a la historia por vivir una crisis mundial. Una crisis que no solamente supone el riesgo de la salud, que también, sino la economía se hunde y todas las consecuencias que lleva. Pero es que la humanidad funciona así. Que tenemos que aprender a vivir y aceptar cuáles son las circunstancias, porque nosotros no podemos manejar el entorno, no podemos manejar si ahora se va a activar este virus o se va a desactivar, si va a venir una glaciación o un deshielo, si va a venir un coche y nos va a atropellar o no. Tenemos que cuidar
los factores de protección que están en nuestra mano. Los que están a nuestro alcance, ¿no? Exacto, los que nosotros podemos manejar. ¿Y qué podemos manejar? Nosotros tenemos recursos muy limitados, porque los seres humanos tenemos recursos muy limitados, pero con esos recursos que tenemos podemos hacer cosas maravillosas. ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos a poner el foco? En el corto plazo hay una cosa que es horrible, Patricia, y es que cada vez se educa peor para la gestión de la frustración. Con el tema de las redes, con el tema de evitar los llantos en los bebés. Lo que se genera es la gestión rápida de ese malestar, para enseguida calmarle, para que el niño deje de llorar, para que tengamos muchos likes. Vivimos como constantemente intentando acallar el malestar, ¿no? Y todo es a corto plazo, pero tenemos que aprender a mirar a medio largo plazo, porque hay una cosa que a mí me parece muy importante. Nosotros vivimos aquí y ahora, y eso está muy claro. Muchas veces vivimos peleados con el pasado, pero el pasado, al final, es lo que nos ha permitido hoy estar aquí. Entonces, reconciliarte con el pasado y prepararte para el futuro va a hacer que el tiempo pasado, presente y futuro vivan en una armonía, que no estén en disonancia y peleándose cada uno con el otro, sino que podamos agradecer y mirar al pasado con aceptación, con gratitud incluso, que podamos tener en cuenta cuáles son nuestras capacidades actualmente de maniobra, que igual que si nosotros no podemos gestionar determinadas cosas solas, podemos pedir ayuda, que pedir ayuda no significa nada malo, no ser el número uno o el que siempre lo puede hacer todo. Tenemos que acostumbrarnos a eso y al final hacer como una media, ¿no? O sea, al final es como hacer una especie de malabarismos que entre las carencias y las virtudes los elementos estén circulando de forma fluida. Y si nosotros somos capaces de hacer eso, podemos proyectar hacia el futuro y desde aquí y ahora marcar el rumbo que nosotros queremos seguir. Y aún así van a pasar un montón de cosas que no están dentro de nuestro margen de maniobra. Pero no podemos vivir desde el control absoluto. Cristina, con esto que dices también es un poco reconocer, creo que pocos, bueno, los que estamos un poco en este camino, porque hemos hecho un trabajo y nos hemos puesto, ¿no? Pero, o seguimos con ello, porque creo que esto no termina nunca. Pero pocas personas nos han enseñado cuando no conocíamos este mundo a pararnos primero a reconocer lo que existe, a reconocer lo que hay, a ver las virtudes, a reconocer los defectos, porque si no, no puedes cambiarlos. O sea, no Mira, puedes me gusta mucho que saques este tema porque resulta que no solamente no se nos ha educado o no se nos educa suficientemente bien en la frustración porque es difícil, no. pero además muchas veces está mal visto celebrar las virtudes o los logros, porque puedes pensar, uy, es que es un poco vanidoso, es que fíjate que él solamente se lo dice todo y todo es maravilloso. Al final se confunde lo egoísta, egocentrista, con asumir y aceptar que igual que tenemos carencias, tenemos virtudes. Y que sin las virtudes no podemos balancear nuestras carencias, porque si no siempre estaríamos anclados, como muchas veces pasa, en la falta, en el no tengo, en el no puedo, en el no soy suficiente. Y ahí es el germen para desarrollar un montón de creencias que son absolutamente limitantes y que lo que hacen otra vez es como
ponernos un corsé y no dejarnos respirar profundamente, no dejarnos explorar libremente las posibilidades que tenemos fuera. Como dice Cristina Rozamena, ser VIP, ¿no? Como poder llegar a ver infinitas posibilidades allá afuera, salir de la zona de confort, salir de la zona de costumbre y buscar la zona de aprendizaje, porque es fuera donde nosotros vamos a poder sentirnos realizados, vamos a poder darnos cuenta de que podemos desarrollar nuevas competencias, que tenemos un montón ya de serie, pero ¿por qué resignarnos a las que tenemos? ¿Por qué no seguir trabajando para superar siempre constantemente? Con ambición, pero ambición de la buena, la que supone cooperación, la que supone compasión, comprensión, perdón. Esa ambición, al final, es un motor, porque va generando automáticamente necesidades constantemente y según se va cumpliendo una, se va poniendo la siguiente. Eso es sanísimo. Lo que no es sano es buscar metas que absorban tanto que necesites por todos los medios conseguirlo y pisar a otras personas. Porque otra cosa que hay, es que todo está muy relacionado, es la tendencia que tenemos en estos últimos tiempos a actuar desde el individualismo. Pensamos que somos muy sociales, pero en realidad estamos socializando de una forma virtual. El cara a cara cada vez se pierde, bueno, ahora con tiempos de COVID, pues ni te cuento, ¿no? Pero ¿no choca el estar sentado en una mesa tomando un café o tomando un aperitivo, tradición muy española, y estar todos los comensales con el teléfono? Eso ocurre ya. Eso ocurría Eso antes de ocurre. COVID, sigue ocurriendo. Es que ocurre constantemente. Entonces, si no somos capaces también de darnos cuenta que necesitamos sentirnos parte de los grupos, necesitamos hacer conexiones emocionales entre las diferentes personas, porque nos da fuerza, nos da estabilidad, nos da empuje. Entonces, como ves, son un montón de factores los que tenemos que ir manejando, pero al final todos siguen una línea. Si tú no eres consciente de tu concepto que tienes, del concepto que tú tienes de ti mismo, si tú no sabes dónde estás ubicado, ¿cómo puedes plantearte empezar a caminar? Porque para ir de un punto a un punto B tienes que saber cuál es el inicio y a dónde te diriges, cuál es la meta. Entonces eso te permite trazar un rumbo, una trayectoria. Pero si no sabes dónde estás, si no sabes a dónde vas, que es la parte del propósito de la vida que ya habló fenomenal Víctor Frank, no sé si lo conoces, Víctor Frank, maravilloso, es esencial para el ser humano, es lo que marca la diferencia. Al final, viviendo desde las circunstancias, lo que nos hace es ser dependiente de que todo vaya de forma estable, de que todo funcione, de que las cosas no cambien. Pero es que eso no pasa. Nosotros vivimos en un mundo de cambios constantes y en esta época que estamos viviendo cada día más. También con lo que acabas de decir, muchas veces actuamos como el que no me gusta lo que existe y le decimos a la vida, no me gusta esto, y me subo a un taxi, y como esta teoría la escuché, me subo a un taxi, llévame donde quieras, pero no quiero estar aquí. Entonces, Claro, pero al claro, final que hay una habitación. ¿Qué pasa? Porque la gente siempre va escuchando música mientras va y viene del trabajo. ¿Cuántos momentos de silencio, de cuánto espacio te dejas a ti para estar contigo misma al día? Tú que estás en este mundo, trabajas y sabes cuál es la importancia, pero la gente en muchas ocasiones no tiene siquiera
la noción de lo importante que es poder empezar a hacer este tipo de procesos, poder empezar a conectar con uno mismo, porque desde la falta de cuestionamiento de las realidades que tenemos, que vivimos, que percibimos, nosotros tenemos una ventaja. Y es que las realidades que tenemos son interpretaciones, pero esas interpretaciones pueden cambiar. Ahora, ¿qué necesitas para que esto cambie? Necesitas compromiso, necesitas ser suficientemente responsable y no dejarte llevar por el victimismo. Necesitas trabajar, necesitas centrarte en la cultura del esfuerzo. ¿Dónde ha quedado el trabajar duro para conseguir algo? Volvemos a la gratificación instantánea. Cuando tú quieres algo, lo quieres ya, y si no lo consigues, te enfadas. ¿Qué es esto? El mundo necesita volver a aprender, a reaprender, desaprender ciertas cosas que tenemos ahora mismo y reaprender que conseguir cosas requiere esfuerzo y que es en ese proceso donde realmente se encuentra la llave de la satisfacción, que el llegar a la meta como tal es gratificante, pero si realmente quieres apreciar el aquí y el ahora, si realmente quieres apreciar la vida, el momento, tienes que centrarte en el proceso. Y te digo algo, se ha descubierto recientemente que el cerebro segrega dopamina no solo cuando se ha llegado a la meta, sino en el momento antes de conseguirlo. Es decir, que el chute de neurotransmisores que recibimos potencia la teoría de la atención al proceso, de el trabajo, del esfuerzo, del camino, del movimiento. Esto también me viene a decir una cosa, porque a veces cuando escuchamos la palabra esfuerzo, creemos que es trabajoso, que es muy duro. Y realmente esfuerzo es acción, es trabajar en la acción de un objetivo que tiene que darse, no tiene que ser ni duro ni trabajoso. Es una acción que tendrás. Es cierto que no tiene por qué ser duro y trabajoso, y más cuando estás realizando una tarea que disfrutas. Entonces se entra en el momento de absorción absoluta que pasa 3 horas y no te has dado cuenta de que el tiempo ha pasado, te has quedado como aparte, como si fuera en una burbuja aparte. Pero uy, me, me perdí. ¿Me habías dicho, Patricia? Sí, Que sí. tranquila. Sí, no, como hemos estado hablando de esto de este camino, pues, que requiere un compromiso y que Sí, requiere un esfuerzo. esfuerzo. Pero el esfuerzo, ¿por qué esforzarse? ¿Por qué sacrificarse? ¿Por qué invertir energía, trabajo, tiempo, atención? Merece la pena. Yo en este camino yo prefiero decir sí, hay que trabajar, sí, hay que remangarse las manos, los brazos, digo, las mangas, como dicen, y, y hay que te ponerte contigo y tal vez te toca romperte un poco la cabeza a veces, pero creo que es la mayor sacrificio contigo mismo es no hacerlo. Pero claro, No, es que hay no que tener en cuenta una cosa. Muchas veces nos planteamos objetivos que realmente no queremos. Hemos empezado la entrevista hablando de que muchas veces lo que necesitamos y lo que verbalizamos no coincide. Muchas veces hacemos cosas porque queremos que nuestros padres se sientan contentos, mm, presiones externas, me da igual que sean padres, sociedad, porque vienen de afuera.
no son decisiones que tú has tomado. Por ejemplo, hacer una dieta. Yo me cuesta la misma vida hacer una dieta, pero porque es una cosa que está impuesta. Cuando está impuesta, realmente, ¿qué convencimiento tienes y qué ganas de esforzarte tienes tú para conseguirlo? Probable mucho menos que cuando decidí aprender inglés y entonces hice un parón en mi vida que estuvo todo el rato enfocado a aprender inglés. Y salí de ese proceso, de esa inversión, de ese trabajo y de ese esfuerzo que te digo que me costó mucho, obtuve una recompensa. Y esa recompensa eh, me paga con mucho extra el precio que yo pagué por las tardes de sufrimiento al no entender la gramática, de no poder hacer los ejercicios, de no entender lo que me estaban diciendo, de ver la tele y ver mover bocas y oír sonidos, pero no ubicar las cosas que estaban pasando. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Claro, es que ese es el primer paso, reconocer lo que quieres y lo que necesitas, pero muchas veces nos hemos encontrado en momentos que no sabemos, ni sabemos lo que necesitamos, ni tenemos idea de lo que queremos y solo vemos que lo que tenemos no nos gusta. Entonces, ahí es cuando tú Aquí preguntas. es donde entra la introspección. ¿Y por qué Claro, es importante? claro que es muy Porque importante. el que nosotros dediquemos espacio y tiempo a nosotros nos va a permitir conocernos, nos va a permitir, Saber qué camino coger. exacto, ubicarnos, que estábamos hablando antes. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Qué recursos tenemos? Y También. es que al final, como ves, Patricia, son muchos frentes, pero al final todo lleva a que si uno no se trabaja, vamos a decirlo así, entre comillas, pierdes oportunidades, pierdes posibilidades de aprender y pierdes posibilidades de vivir y sentir. Y al final, si nosotros no apreciamos esos momentos, si no nos regodeamos en esas tardes de sofá con tu familia o con tu gato, o esos momentos de estar, por ejemplo, a nosotras, porque te conozco, que nos gusta estudiar y que nos gusta leer, esos momentos de estar tú con tu libro, tranquila, concentrada, aprendiendo, absorbiendo. Mm. Eso al final te mete en una dinámica de curiosidad, de visión de principiante, ¿no? Que dice también el mindfulness. ¿Verdad? Y de agilidad, porque es como que tu mente Claro, también reposa. Yo lo que experimento muchas veces en la lectura es que mi cuerpo entra en armonía, en comprender cosas y como le gusta tanto, es como, wow, más tranquilidad, más seguridad en mí misma, más... te voy a decir una cosa, Patricia. Cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, queremos hacer un proyecto, ¿no? Por ejemplo, decides que tienes un espacio para preparar, para desglosar, para darle vueltas, manejarlo, ¿no? Como amasarlo. Pero luego tenemos que seguir con nuestra vida, no podemos vivir siempre en ese estado de concentración. Entonces, nuestra mente tiene la capacidad de poner en marcha lo que se llama atención flotante. Y la atención flotante es como que se queda en una camarita activada, dándole vueltas, procesando, uniendo conocimientos que tienes con otros que estás aprendiendo en este momento. Entonces, este tipo de atención lo que te da la oportunidad es de trabajar de forma paralela muchas cosas. Y cuando tú eres capaz de concentrarte y de forma pasiva, vamos a decir,
poder seguir estando conectado con un motivo que te genera a ti emociones de crecimiento, de motivación, de ganas de saber más, de curiosidad. Al final, como estamos diciendo, te imbuye, te mete en un circuito de gratificación, de bienestar, y sales del oscuro, sales como del lado oscuro para entrar en uno que tiene muchas más posibilidades. Y es eso precisamente lo que conseguimos con la introspección. Conseguimos buscar ese enganche para que nos permita conectar con un nuevo sistema mucho más reconfortante, mucho más agradable, y si estamos metidos en este sistema que es más agradable, vamos a poder sentirnos mejor con nosotros y vamos a poder relacionarnos mejor con otras personas. Y aceptarnos con más compasión. O sea, porque la compasión es esencial. La compasión muchas veces está malentendida. sí, Compasión no es tener lástima. no, que va. Hay que llamar a cada cosa por su nombre. Y es verdad que hablamos con muy poca propiedad en general. Entonces las palabras como que están perdiendo poder. Pero hablando propiamente, la compasión incluye perdón, incluye empatía, Y aceptar. incluye aceptación, incluye adaptación, incluye contención. Es como que te abraza. Sí. Como que te permite sentirte contenida, como en cierto modo protegida, No te juzga. porque está ausente de juicio. Qué maravilla de qué es esto. ¿Y cuál es la conversación que tenemos nosotros mismos? Es que tenemos muchas cosas de que hablar, Patricia, porque el poder de la palabra, en las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, todo eso, al final... Vas a venir más. Todo eso, al final, marca cuáles son los circuitos que estamos activando. Y dices, qué tontería. Al final, todo da lo mismo si dices que... a ver, ahora un ejemplo. Estoy esforzándome y al final, por hacer algo, lo consigo y digo, bueno, pero es una tontería. ¿Por qué devalúas? Sí, es que bueno, yo en su momento también lo he hecho, o sea, es como que desvalorizamos, incluso qué guapa estás. Sí, no, pues estoy normal, claro. Entonces, fíjate... No, si solo me he agarrado del pelo un poco. y me he puesto los pendientes, ya está. Claro, pero al final todo eso es ir en contra de nosotros. Y no lo vemos, no nos damos cuenta, ¿eh? No nos hemos dado cuenta. Efectivamente, ahí está el problema. Y volvemos. ¿Y por qué la introspección? Porque la introspección, al permitirte tomar conciencia, te permite tomar acción. Claro, yo esto tengo que decirlo. Hoy hablaba con un amigo mío y me decía, ¿por qué tienes que tomar conciencia de todo? Y yo me reía. Y yo decía, es que claro, yo le hablo, es que claro, si yo soy consciente, pues, pues hablamos de eso. Y dice, ¿pero por qué tienes que? Le digo, pues porque a mí me ayuda, a mí me apoya mucho eso. De hecho, vivir en la... Vamos a poner entre comillas, ¿vale? Porque no quiero que suene mal. La ignorancia es cómodo. Porque te evita problemas, entre comillas, otra vez. Pero, ¿por qué ver los problemas como algo negativo y no como una oportunidad? ¿Por qué no cambiar el filtro de las cosas con las que estamos percibiendo? ¿Por qué no potenciar nuestros recursos en vez de buscar comparaciones con otras personas que utilizan otros recursos y se le dan más valor a lo que está fuera que lo que tenemos dentro? ¿Por qué premiar más
lo del otro que lo mío? ¿Por qué vivir en la competición y no en la cooperación y la colaboración? ¿Por qué el trabajo en equipo no se tiene en cuenta? ¿Por qué tenemos que pasar por encima de otros para brillar? Eso es una estupidez. Y al final Claro. nos encontramos con muchas situaciones que dan lástima. Y todo por no entrar en una dinámica diferente. Mm. Y esta dinámica tiene tantas ventajas que es que dices, es que no entiendo cómo la gente puede vivir fuera de ella, porque al final es que supone una pequeña diferencia, en principio, cambiar una palabra por otra aparentemente es una muy pequeña diferencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? De la ignorancia. Yo no Claro, solamente de la infancia, que también de hostilidad, de emociones difíciles de gestionar, de totalmente. asentar todavía más creencias que nos van Que a no llevar al malestar, de hacer conductas que juegan en contra de nosotros, de no establecer una serie de hábitos saludables que lo que nos permitan es como ser un catalizador para seguir creciendo, seguir moviéndonos. Todo está unido y todo es importante. Y con un pequeño cambio se pueden generar grandes diferencias en el resultado. Porque si todos los días mejoramos algo en un 1%, ¿cuánto vamos a crecer? El crecimiento no es lineal, Patricia. El crecimiento no es así, es exponencial. Se multiplica. Porque no es uno más uno más uno más uno. Es uno más uno, dos. Dos más uno y vas sumando. Ya no sumando, multiplicando. Y no, sí. notas diferentes sensaciones, porque una pregunta que también quiero hacerte. ¿Tú estás acostumbrada a, a percibir las sensaciones de tu cuerpo y a interpretarlas? Sí. Si tú no fueses capaz de percibir esos cambios, esas diferencias en las sensaciones fisiológicas que tú tienes, ¿no te Mm, faltaría información? Si tú no eres consciente de que un estímulo te genera un cambio en tu fisiología, un pensamiento, algo te genera un cambio, ¿no es una señal de que está pasando algo en tu mente? sí, a día de hoy yo en su momento puedo decir que yo lo veía como un rollo, tener esto de alta sensibilidad, ¿no? O sea, de sentirlo todo, ¿no? Ujú. Pero ahora ya empiezo a verlo como una virtud, porque sé que cuando mi mente no está funcionando correctamente, pues yo lo siento inmediatamente en mi De cuerpo. acuerdo ahora. Totalmente, es instantáneo además. Entonces, wow, yo digo, aquí pasa algo. Claro, Vamos, claro, pues lo mismo pasa con las emociones. ahora lo agradezco. Ahora Claro, lo- lo mismo pasa con las emociones, porque las emociones, de forma automática, el sistema límbico manda un mensajito a una parte del cerebro que lo que hace es disparar una respuesta prácticamente automática al cuerpo. ¿Qué supone? Pues activar el sistema simpático y generar movimiento para huir, salir, Tensión en el cuerpo. de felicidad, para hacer, para el movimiento o para la huida, el recogimiento, el bloqueo, el centrarte en ti y como aislarte de los demás. Entonces, tenemos un montón de señales. Tenemos pensamientos, tenemos sensaciones, tenemos emociones. No saber interpretarlas es perder información. Pero bueno, yo porque yo puedo decir, yo apoyo a otros, pero a mí también me apoyan y yo cuento con apoyo.
pero sé que esto no es tan sencillo para los que no cuenten con apoyo. A veces, Bueno, pero al final el apoyo es muy importante, pero lo que te quiero transmitir es que tú, contigo, en estos momentos de introspección, cuando eres capaz de percibir que hay una serie de señales, llámense un tipo de pensamiento recurrente, una emoción como de que algo está en el estómago que no sabes muy bien definir qué es, o una sensación de tensión constantemente, como de que no puedes relajar los músculos y tienes el cuello hecho polvo, todo eso no es una señal de decir, aquí está pasando algo. totalmente. Para mí, sí. No es momento de decir, ¿qué me quiere decir a mí esto? No sería absolutamente necesario que pudiésemos descodificar esta información y ponerla a nuestro servicio, porque muchas veces huimos de las emociones porque no sabemos entenderlas, gestionarlas. Pero Y en como, realidad las emociones ¿cómo? son malo. Bueno, esto que acabas de decir es bueno entenderlo porque quizás en unos se nos manifiesta en tensión, en otros un dolor de estómago y que parecen cosas normales. ¡Ay, me dolió el estómago! No, no, es información que te está dando el cuerpo. Claro, Tiene una claro. razón detrás. Pero, ¿cómo podemos saber qué emoción está detrás de esto? Si hay algún modo sencillo. Bueno, yo se me ocurre uno A ver. pero me gusta, el mío sería escribirlo, hacerte la pregunta que acabas de decir, qué está pasando por dentro y quizás escribir sin poner mente, igual salen respuestas. Eso sería uno. Pero a mí me gusta mucho una técnica que se llama debate socrático. Y el debate socrático es hablar contigo misma como intentando cuestionarte el argumento que tienes. Por ejemplo, me duele la barriga, ¿por qué será? No, no es por nada. Y si no es por nada, ¿por qué lo tengo? Bueno, pues entonces es que resulta que tengo que ir a hacerme una prueba médica. Ah, pero, ¿y entonces qué pasa? O sea, es una cosa rutinaria, ¿no? Sí, pero es que en el fondo me da un poco de miedo, no sé, ¿eh? Aquí tenemos miedo. Toma ya. ¿Cómo vamos a gestionarlo? Desde la aceptación, desde la confrontación, porque huir del miedo no te va a llevar a nada. Simplemente vas a tener permanentemente un fantasma acompañándote y restringiéndote cada vez más. Si es un momento de estar airado, de respirar y de contención, porque sabes que a lo mejor dejarte llevar por la impulsividad y dejarte llevar por la explosión o dirigir la ira hacia ti son cosas que en el fondo sabes por experiencia que te han hecho daño. Amiga, tengo la sensación de ira, de que me estoy poniendo de los nervios, que me estoy pensando que lo que quiero es morder directamente al que tengo delante. Tomar una respiración, aprender a lidiar con esas sensaciones que tú estás teniendo. ¿Cómo? Pues es que cada persona es un mundo. Y estoy leyendo unos artículos maravillosos de una neurocientífica que al final refuerza la teoría de que las emociones son reflejos condicionados, que nos dan información, pero que actúan como predicción y como automatismo, porque ya lo tenemos como conocido. Pero si introducimos el pensar fuera de la caja, como lo dicen los americanos, o el interpretándolo desde una posición crítica a través del debate socrático, o desde la mentalidad creativa, o desde la curiosidad por explorar nuevas oportunidades. Al final, ¿qué pasa? Es otra forma, porque lo del debate isocrático que acabas de hablar es que es súper sencillo y nadie lo hemos hecho. O sea, yo creo que alguna vez lo he hecho sin darme cuenta, pero hacerlo con conciencia, sabiendo que vas a desmontar algo que está manifestándose, es que es como una herramienta muy interesante. Pero al final todo lo que al final te va a permitir es modificar estructuras Mm.
que se han quedado obsoletas, antiguas, que ya no funcionan. Porque muchas de las creencias se generaron tiempo atrás con una persona diferente, menos madura, con menos experiencia, en unas circunstancias diferentes que ya se han quedado atrás en nuestra historia, y la reacción que tuvimos entonces no va a ser la misma que vamos a tener ahora. ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué mantener ese automatismo? ¿Por qué mantener ese reflejo condicionado y seguir perpetuando esa respuesta que al final no te lleva a la resolución de tu conflicto interior, a la resolución del problema o la búsqueda de la respuesta que tú querías tener? ¿Te das cuenta? Mm. Y al final, todo esto necesita tiempo y necesita trabajo y necesita ir paso a paso. Y esto es como una especie, evidentemente esto no es así, no es un músculo, pero es como si fuera un músculo que si lo entrenas tienes más capacidad. Y más dominio de ti. Exacto. O sea, dijeron, como tú has dicho, todo lo externo no lo podemos controlar. Pero incluso lo interno tampoco. Porque Ni tú no igual, puedes controlar que tus células muten algunas de ellas y empiecen a reproducirse de forma ingente y te generen un tumor. no, pero puedes por lo menos entrenar a tu mente a dejar de asociarse con cosas que no, ya no le ayudan. Eso, ¿no? Ya, pero los problemas, gestionar con tensiones y lidiar con cosas que no nos gustan, siempre va a estar ahí. Es que, en todo caso, momentos de plenitud y felicidad, ¿qué se consiguen? Un minuto, dos, tres seguidos, siempre hay algo que irrumpe en esa paz, calma y armonía y nos hace seguir en el camino. Vamos subidos en el tren y cambiamos el escenario. El estado de felicidad plena de vivir en un mundo de rosa, de chocolate, donde todo es precioso, de Heidi, eso es como encontrar la media naranja. Qué, ¿Pero es qué, posible qué o no es mito tan posible? doloroso. Porque medias naranjas no hay, porque todo es trabajo, todo es esfuerzo. Y de relaciones de pareja iba a contar una barbaridad y tendríamos para hablar pues 3 o 4 episodios más. Pero volvemos siempre a lo mismo. Volvemos a que necesitas sentirte cómodo contigo mismo. Necesitas saber qué pautas de reacción tienes tú. Necesitas saber qué es lo que necesitas, porque las necesidades son uno de los principales motores que tiene el ser humano. Mentira, los animales en general. Porque tenemos necesidades fisiológicas que si no las cubrimos estamos muertos, porque tenemos necesidades de protección que si no estamos seguros terminaremos muertos, porque necesitamos estima propia y ajena. Necesitamos sentirnos queridos por las figuras paternas, por los amigos, por la familia extensa. Necesitamos querernos nosotros, porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a ver el mundo? Mm. Necesitamos sentirnos parte de un entramado social. Necesitamos formar parte de grupos, de amigos, porque esto lo menciono siempre y es que es una realidad que está científicamente avalado, y es que tu sistema inmunológico se activa cuando sientes que tienes una red social que te apoya. Mm. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo digieres tú eso? O sea, ¿qué cerebro, qué organismo tan complejo tenemos que algo como relacionarte con los demás supone un cambio en tu sistema de defensas? De acuerdo. Necesitamos sentirnos parte de un equipo. Y por último, pero no menos importante, el ser humano tiene la necesidad de autorrealización, de trascendencia. Y entramos de nuevo en el legado, Muy en la importante. misión de Sí, vida.
en el sentido que damos a nuestra presencia aquí en este planeta. Yo creo que en el legado viene este sentido o para mí es forma de verlo, es la parte de contribuir, ¿no? Pero contribuyes, por supuesto, con los demás. ¿Perdón? Gracias, Venancio, que Ignacio, se despide de gracias por nosotros. estar aquí. Eh, necesitamos la vocación de servicio, necesitamos ese valor de servir y ayudar a los demás, pero también necesitamos confianza, necesitamos fe. Yo particularmente no llamo Dios a mi confianza, a mi parte superior, es que no sé cómo llamarlo, porque para algunos será Dios, para otros el universo, para otro me da igual la ¿Cómo lo llamas? forma o al qué es lo que se crea, pero tener la confianza en que tienes a alguien o algo de tu lado, que tienes una misión, que tu parte, tu vida tiene un sentido, lo que pasa mal, lo que pasa constantemente, tiene una fecha de caducidad, que no hay mal que 100 años dure, que se dice, que vas a salir de ahí, porque si no tienes esa confianza, esa esperanza y entras en indefensión, ¿cómo te vas a mover? Muy difícilmente. Realmente sí. Quedarte en un rinconcito esperando a que pase lo que tenga que pasar. ¿Pero quieres ser un personaje pasivo en tu historia? ¿O Esa quieres es la gran pregunta. ser importante, y no solamente importante, sino el protagonista, tú, de tu propia historia? Y saber que hay desafíos, pero que también te puedes disfrutar de la misma. También puedes disfrutar de la misma. Los desafíos Yo los cambios, ¿no? en las películas, al protagonista, siempre, me da igual que sea desamor o lo que sea, siempre hay algo que le confronta, que le incomoda. Y a mí las películas de Disney me parece que son súper válidas para descubrir ese tipo de mensajes. Porque detrás del cuento hay una, ¿cómo se llama? Una lección, una moraleja que ayuda a hacer el tránsito de la niñez, de la infancia, a la parte adulta. Es maravilloso. O sea, el poder de los cuentos es increíble, pero Si los, increíble. si los ves desde unos ojos más allá de lo que te pueda contar la misma historia, ¿no? O sea, es un poco sacando de qué me está enseñando esto, Y lees esta entre historia. líneas. Hmm. Mm, Yo creo que sí, a mí me encantan los cuentos de los niños. Sigo viéndolos, ¿eh? Yo también. Y que no muere el niño que llevamos dentro, que es súper importante tenerlo bien activo. Pero al final, y como nos dispersamos mucho en la conversación que estamos teniendo, vamos a reubicarnos. Sí, Todo, porque se nos está todo. agotando el tiempo. También se nos está, mira, ya ha pasado la hora, increíble. Ya, el Todo. momento desde aquí Instagram, a ver, recapitula, venga. Sí, para cerrar ya, al final el proceso de introspección, el momento de mirar para adentro, va a permitir crear un esqueleto, un autoconcepto. Sobre este autoconcepto básico vas a ir sumando competencias, sumando experiencias, sumando sensaciones, emociones, pensamientos y vas a generar una estructura mucho más compleja, mucho más rica. Si tú eres capaz de conocerte, vas a ser mucho más capaz de ser resiliente, de enfrentarte de forma adaptativa a las circunstancias que te están pasando. Si tú no sabes con qué herramientas juegas, qué sensación de poder afrontar esta situación de forma satisfactoria tienes?
pues menos que si sabes que vas cargado con tu espada, con tu escudo, con tu puñal, con tu no sé qué, con tu no sé cuánto, y tienes más herramientas para gestionarte. Si tú aprendes a dar sentido a las emociones, a los pensamientos, a las sensaciones, vas a poder captar información que muchas veces pasa desapercibida y que es fundamental para predisponerte a moverte. ¿En qué dirección? La que te venga mejor a ti, porque tenemos el poder de la decisión. Y es una responsabilidad nuestra. Ahora, ¿quieres dejar que los demás decidan por ti? Estupendo. Has tomado esa decisión, sé consecuente con ella. Ahí está. Y Y las no preguntas pienses estas, a pechuga. Perdón, he interrumpido. nada. Eh, esas preguntas para introspección, si nos las pudieses repetir para que las tengan presentes a la hora de... Sí, por supuesto. ¿Quién soy? Porque es muy difícil de responder esa pregunta. ¿Qué recursos tengo? ¿Dónde estoy? ¿Qué necesito? Y pasamos a proyectar nuestro objetivo. ¿Dónde quiero ir? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Lo quiero hacer realmente porque yo quiero o porque viene de fuera, porque viene impuesto de fuera? Si viene impuesto de fuera, ¿realmente es algo que a mí me interesa, que me va a venir bien, que necesito incorporar a mi sistema? ¿O es algo que realmente no me va a aportar nada? Y luego tal vez ahí va a valorar si esto es solo para el otro o es un beneficio mutuo. Yo creo que hay Exacto. que... Exacto. Y entramos en los valores del trabajo en equipo, de cooperación, de colaboración. Dejamos detrás la competición, porque la competición está muy bien si es sana, pero se nos está yendo un poquito de las manos. Al final tenemos que aprender a vivir desde el compartir, desde el trabajar en... Hay un método que es el win-win a la hora de la resolución de conflictos, que por qué buscar que el otro pierda. Vamos a trabajar para ganar algo las dos partes. Vamos a cooperar para resolver el problema de forma que todos nos beneficiemos. Es posible. Es posible, pero para eso hay que darle vueltas y hay que negociar y hay que renunciar. Y la renuncia forma parte de la vida porque no somos seres completos, porque siempre tenemos que dejar algo atrás a la hora de tomar una decisión, porque siempre vamos a dudar. Hay un proceso psicológico que se llama la disonancia cognitiva, que es como la duda entre a la hora de tomar una decisión cuál coger, si las opciones chocan entre sí, te van a generar más conflicto. Pues todos estos factores son cosas que tenemos que asumir y que tenemos que resolver. Pero no se pueden dar mientras no te contestes estas preguntas más o menos que hemos Claro, y no puedes hacerte estas preguntas si no empiezas a cuestionarte. ¿Por qué yo creo que estudiar es bueno para mí? Porque me hace disfrutar, porque aprendo, porque me interesa, porque quiero seguir incorporando conocimientos, porque es una parte del proceso para conseguir una nueva titulación, un nuevo objetivo, porque me va a venir bien para mi proyecto. Entonces, tienes motivos por los que involucrarte. Y aquí hay una parte importante y no me extiendo, es la motivación. La motivación en este momento que te estaba diciendo viene de dentro, no viene porque tienes una recompensa fuera. Y la motivación interna es mucho más potente y mucho más duradera que la externa. Muchísimas gracias. Esto Muchísimas yo gracias, creo un que placer. se me ha hecho súper corto. A mí Se me también, pasó, se me pasa volando. Y se hablo me muy pasó. rápido y mucho.
No hablas, pero hablas cosas que realmente tienen su base científica, que también habemos muchos racionales, habemos, me incluyo, que así como que podemos entender y asumir como con más contundencia lo que esto que es nuestra mente, nuestros comportamientos, cómo podemos mejorar o vivir mejor. Totalmente, Así que no, totalmente. yo muy agradecida por tu compartir. Muy Y agradecida porque me hayas invitado y de verdad que si me invitas en el futuro volveré. no, sí, No lo dudes. me ha gustado mucho la idea de la palabra, el poder de la palabra. Creo que es sumamente interesante ese tema, Ujú. porque no somos conscientes de lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo con ese decir, lo que estamos creando, Las ¿no? repercusiones, las consecuencias de usar ese tipo de palabras. Eso es. Decimos, no, no, de broma, qué tonto he sido. Sí, No, la pero broma. estupidez, soy un desastre, es que no puedo, ay madre. ¿Cuántas Sí, expresiones de esas tenemos que al final nos cortan alas? y no nos están limitando, porque con decir que es una broma, no lo hemos solucionado, ni hemos cortado Si eh, te quedas enganchado en la parte de qué tonta, no te quedas enganchada ahí y el problema es que ya no es que sea broma o no, es que el mensaje a ti te ha hecho desencadenar una creencia que tienes que te resuena y que te deja como las bolitas en los videojuegos que empiezan así y se quedan como quietas un montón de rato yendo de un sitio para otro, pues así te quedas atascada en un bucle del que te cuesta mucho salir. y no lo sabes. De esto vamos a hablar en el próximo programa. Ya hemos aquí dejado un poco la idea, que si no seguimos nosotros de largo. Bueno, te agradezco. Mira, te voy a invitar, porque siempre cerramos con esta canción el programa. Hay hay unas caritas aquí abajo. Puedes, si quieres, y pones la que más te guste. Yo voy a ver si pongo esta. Anda, A anda, ver. mira, esta es una navideña. Yo me quedo con esta. ¡Qué mono! A ver, ¿qué con esta que soy Doña Flor? A ver. Los filtros, qué maravilla. Pues no se ve mucho. A ver. Y ahora te invito a sacar tu niño interior. A bailar. Sí. ¿Te has ido al Polo Norte? Pero estás Sí, sí, es como muy de Christmas. ¿Has visto? Es de aquí Christmas. viene el Muy igual. estribillo. ¿Ah? Aquí viene el estribillo. Venga, vamos. Sí. Yo soy una Santa Claus, creo. Oye, me encanta el fondo ese de... Pues nada, aquí está. Es como azulito. Es Vienes muy del Polo cute. Norte. Sí, se pone como un poco azul. El filtro es como un poco azul. Me gusta. Lindo. Pues ahí está. Es que siempre salen a unos uno y a otros otros, ¿sabes? No salen los mismos. Ah, ¿no? ¿No? Qué No sé cosa por más qué. rara, ¿no? Pues muchas gracias. Yo tendré que ver esto otra vez. Ya te lo digo yo. Hay que revisar, siempre hay que revisar, darle muchas vueltas a las cosas, pero siempre para adelante, sin quedarnos estancados. Eso es. Mm, Gracias. Gracias. Gracias por ser tan linda y gracias por estar, por tu compartir y por tu Vale. labor. Por tu labor. Muchas gracias. Y en cuanto nos dice esta canción que nos vamos, pues nos vamos. Con esto y un bizcocho, dejamos libre con mucho amor a Cristina y gracias a todos por habernos acompañado y en diferido también. Gracias por estar aquí. Chao, cariño.